Esa noche se sentaron en el porche lado a lado, viendo danzar las últimas luciérnagas. Una vez me dijiste que era hermosa, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. Aún lo veo. Ella sonrió. No todos lo verán. No soy todos. Las estrellas parpadearon arriba. Sin disparos, sin amenazas. Solo quietud. ¿Crees que nos han aceptado? Preguntó ella. Él tomó su mano. No necesitan hacerlo. Nosotros nos aceptamos el uno al otro. Ella miró la tierra, verde, terca y libre. Y en su corazón supo que este amor no necesitaba permiso. Ya se había probado. No con palabras, sino resistiendo cada tormenta. Gracias por cabalgar con nosotros en este inolvidable relato de coraje, sanación y amor que cruzó todas las líneas trazadas por el miedo. Era una joven viuda cherokee muriendo en las colinas hasta que un rico ranchero la encontró y la llamó hermosa. No es solo una historia de supervivencia. Es un recordatorio de que a veces el amor es lo más rebelde que un corazón puede elegir. Si esta historia te conmovió, si se quedó en tu pecho como la última luz en la pradera, asegúrate de suscribirte. Aquí cada semana traemos cuentos de romances prohibidos, corazones indómitos y devoción que no pide permiso. El amor no siempre es fácil aquí afuera, pero siempre vale la pena luchar por él. Toca la campana, suscríbete y ensilla, porque la frontera tiene más historias que contar. Los mismos hombres de antes, justos en su ira, convencidos en su causa. El rumor habría corrido, se había ido y había vuelto. Las mismas botas que habían raspado su porche volverían más pesadas, con más polvo y razones más afiladas. Pero esta vez no los pillarían desprevenidos. Pasaron el día con urgencia callada. Thomas clavó tablas en las ventanas, revisó cada rifle, puso munición extra en la repisa, reforzó el cerrojo de la puerta trasera. Ayoka barrió el sótano, puso mantas, llenó jarras de agua y escondió un cuchillo de caza en los pliegues de su falda. No era miedo lo que los movía. Era resolución. Al anochecer el cielo se volvió gris hierro, no de lluvia, sino de una quietud que advertía lo que vendría. Llegaron al crepúsculo. 5 jinetes, los mismos de antes. Las mismas amenazas. Pero esta vez Thomas no los esperó en el porche. Estaba en el patio, botas clavadas en tierra helada, rifle en mano, abrigo ondeando con el viento naciente. Ayoka a su lado, hombros rectos, trenza apretada y larga por la espalda, azotando como bandera. No se había escondido. No había retrocedido. El marsal detuvo su caballo, ojos entrecerrados bajo el ala polvorienta. Te dimos advertencia, Whitaker, dijo, voz cortando el aire como cuchilla. Ahora entrégala, o la tomaremos. No, dijo Thomas. La palabra cayó como martillo. El ayudante gruñó. No es una de nosotros. Es un peligro. No es tuya para juzgar, respondió Thomas, ojos firmes. Entonces estás contra los tuyos. La voz de Thomas se endureció como acero. Estoy con lo correcto. Silencio. Los caballos se movieron inquietos. Los hombres se miraron, manos rozando culatas. Entonces Ayoka dio un paso adelante, voz clara. No les tengo miedo, dijo. Pero ya no huiré más. La mandíbula del marsal se apretó. Entonces morirán aquí los dos. No, dijo Thomas otra vez, más suave pero más peligroso que nunca. Viviremos aquí juntos. Y cualquiera que quiera cambiar eso tendrá que pasar por mí. Lo vieron entonces, no solo un hombre y una mujer, sino algo mayor, construido en desafío y devoción, algo que ni sus leyes ni su miedo podían romper. Dudaron. Un jinete giró su caballo. Otro escupió al suelo y lo siguió. Pronto solo quedó polvo. Ayoka miró a Thomas, voz apenas un aliento. No pedimos paz. No, dijo él, viendo desaparecer al último jinete. La hicimos. Y cuando el sol se hundió tras la cresta, pintando el mundo de oro y óxido, se quedaron lado a lado, inquebrantables, sin miedo. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. La primavera llegó temprano ese año. El valle floreció como si la tierra misma hubiera decidido olvidar la dureza del invierno. Flores silvestres se extendieron por el lecho del arroyo,
el suelo se enriqueció con promesa. En el rancho Whitaker, las semillas echaron raíces, y no solo en los campos. La gente del pueblo no cambió de la noche a la mañana, pero el cambio llegó callado, como lluvia empapando tierra seca. Una viuda vieja empezó a dejar huevos en su puerta. Una pareja joven ofreció cambiar lana por harina. Nadie pidió disculpas, pero el silencio cambió. La sospecha se diluyó en aceptación. Y cuando el marsal pasó meses después, solo se tocó el sombrero y siguió. Thomas y Ayoka reconstruyeron lo dañado. El granero se reparó con vigas de cedro, el porche con un nuevo columpio mirando las colinas. Trabajaron codo a codo, su risa resonando por los campos, su fuerza callada anclando cada día. Nunca hablaron mucho de la noche en que ella huyó, ni del hombre que amenazó con separarlos. Vivía en sus huesos ahora, parte de ellos, pero no todo. Lo que importaba más era el presente, el futuro. Una cálida tarde de junio se pararon bajo el mismo álamo donde ella había plantado cebollas de primavera. No hubo predicador, ni coro, solo un círculo de vecinos, una faja tejida de su pueblo y un viejo anillo de oro que Thomas había guardado demasiado tiempo en un cajón. Ayoka llevaba un vestido de algodón blanco bordado con hilo rojo, símbolos de su abuela. Thomas una chaqueta que había sido de su padre, limpia y remendada. No intercambiaron grandes votos, solo manos, solo ojos, solo verdad. Una anciana cherokee los bendijo en su lengua. La hija de un vecino tocó un violín desafinado. Y cuando Thomas besó a Ayoka por primera vez como su esposa, la brisa llevó pétalos por el aire como nieve. Se frotó los ojos, alcanzó la cafetera junto al hogar, fría. Luego su mirada fue a la esquina. El catre vacío. La manta doblada con cuidado. El chal desaparecido del gancho. Una quietud terrible se instaló en su pecho. Ayoka, dijo en voz alta, aunque una parte ya sabía la respuesta. Se había ido. Thomas salió por la puerta antes de darse cuenta de que no se había puesto bien las botas. El suelo helado mordió a través de las medias, pero no le importó. Corrió al porche, escaneando el sendero entre los árboles, ya medio borrado por la ligera nevada de la noche. Sin huellas, sin nota, sin signo de lucha. Solo ausencia. Ensilló el caballo con manos temblorosas, maldiciendo entre dientes. En minutos cabalgaba fuerte, pasando el arroyo donde a ella le gustaba caminar, el bosquecillo de cedros que una vez dijo que le recordaba a casa. Su voz se quebró al gritar su nombre al viento. Ayoka. Solo cuervos respondieron, asustados al vuelo. Al mediodía había rodeado el valle 2 veces. La voz se le había ido, la garganta en carne viva. Se detuvo una vez a dar agua al caballo, pero sus ojos nunca dejaron el horizonte. Al atardecer llegó al borde de Red Bluff, millas del rancho. Labios partidos y sangrando. Nudillos raspados por ramas bajas. Abrigo húmedo de sudor y nieve derretida. Y aún seguía adelante. Se detuvo cuando el sendero se volvió rocoso y las señales se hicieron tenues. Desmontó, corazón martilleando, y se agachó cerca del suelo. Entonces lo vio, un hilo de lana oscura enganchado en un arbusto de zarzamora. Reconoció el tejido que él mismo había cosido en el fleco el invierno pasado. Torpe pero orgulloso. Lo apretó en la palma. Mujer necia, valiente, imposible, murmuró. ¿Qué haces sola aquí afuera? Pasaron 2 días más. Preguntó a tramperos en campamentos, cruzó cañones vacíos que los colonos evitaban, siguió senderos de ciervos hasta que su caballo casi se rindió bajo él. Cuando pasaba por pequeños puestos, los colonos lo miraban con recelo. ¿Buscas al Cherokee? Preguntaban en voz baja. Déjala ir, Whitaker. Perderás todo. No respondía. Porque ya había perdido todo una vez, y no lo haría de nuevo. Al tercer día, al borde de un barranco boscoso, vio humo, fino, blanco, curvándose entre los árboles como señal. La esperanza se encendió en su pecho. Avanzó con cuidado, mano en el rifle, rezando no necesitarlo. Desmontó y caminó a pie, botas silenciosas sobre musgo y agujas de pino, hasta que los vio. Un pequeño campamento cherokee entre árboles, callado e inofensivo. Un niño junto al fuego lo vio primero, luego corrió a una tienda.
Un momento después salió una mujer, alta, imponente, cabello con hebras grises. Y detrás, Ayoka. Estaba rígida en una capa de lana demasiado grande para su figura. Sus ojos se abrieron al verlo. Thomas se quedó helado. El mundo se detuvo. Ella dio un paso adelante, aliento entrecortado. Thomas. Él acortó la distancia en 3 zancadas largas. Te fuiste, dijo, voz ronca. Desperté y ya no estabas. Tenía que hacerlo, dijo ella temblando. Volverían. Él tomó sus manos, palmas callosas contra las de ella. No me importa qué habrían hecho. Me importa que estés aquí. Que estés a salvo. Pero no lo estoy, sus ojos buscaron su rostro. ¿Por qué? Porque no puedo respirar sin ti. Lágrimas se asomaron en sus ojos. Pensé que te estaba protegiendo, susurró. Me estabas destruyendo, dijo él suavemente. Detrás, la mujer mayor asintió una vez y se apartó, dándoles espacio. Thomas levantó la mano, apartó un mechón de su mejilla. Vuelve a casa conmigo, susurró. Déjame construir algo que no pertenezca al pasado de ninguno. No pertenezco a ningún lado, dijo ella, apenas audible. Él se inclinó más cerca, voz como voto. Perteneces conmigo. Por un momento, el mundo contuvo el aliento. Luego ella entró en sus brazos y apoyó la frente en su pecho. Él la envolvió fuerte, inquebrantable, como para anclarla a la tierra. Pensé que me odiarías por irme, dijo ella. Odia al mundo sin ti. Era una joven viuda cherokee esa noche en las bajo colinas, un manto de hasta pinos que y un rico estrellas, ranchero la yacieron encontró uno y la junto al llamó otro. hermosa. Sin El promesas, viento aullaba como sin un ser planes, moribundo entre los pinos, solo doblando dos ramas corazones y aprendiendo de nuevo lo a que latir quedaba al del mismo mismo ritmo podrido de la ventana. Y por primera vez en La mucho nieve tiempo, caía de lado, ninguno soñó pegándose con a todo, tristeza, filtrándose por grietas regresaron y tablas justo rotas. antes del amanecer. Dentro de la choza El de una rancho sola seguía habitación, como lo habían el hogar dejado, sin fuego miraba silencioso, negro y frío. curtido, Terco contra Las el viento. paredes gemían bajo el peso de la la cerca de tormenta, madera y cada inclinada por ráfaga la edad amenazaba con llevarse el lugar la al puerta cañón del de granero abajo. colgando de su bisagra. Ayoka yacía en el suelo Los de escalones tierra, del porche envuelta en crujiendo una cuando colcha Thomas rasgada subió que y apenas miró le su llegaba a tierra. los pies. Aún quedaba Los un labios labios de humo en la agrietados, chimenea, la respiración fantasma de calor superficial. dejado atrás. La fiebre se Las había gallinas instalado días floqueaban atrás, perezosas y en el el hambre gallinero, había terminado el rascando resto. paja helada, ajenas No a la había tormenta comido que desde se el había último reunido puñado de lejos en harina las de colinas. bellota, y ni siquiera eso le Thomas había ayudó sentado a bien. Ayoka a bajar de la silla. Sus dedos se cerraban en Sus puños piernas bajo su estaban cuerpo, rígidas no por por la fuerza, cabalgata, solo pero por se movió costumbre. con calma firme. El largo cabello negro Se quedó al pegaba borde a del su porche frente un húmeda, largo momento, la piel cerosa mirando la bajo casa, la luz las grisácea y cicatrices tenue. en la madera, las Afuera, contraventanas el agrietadas, viento cambió. el techo que aún necesitaba Cascos. arreglo. Había Parpadeó, sido un lugar desorientada, desorientada, una sin cáscara. saber si era real o solo Ahora otra sostenía alucinación. el peso de algo más. Luego lo oyó de nuevo, Lo miró, firme, insegura. deliberado, el sonido de Es algo tuyo, vivo en un dijo lugar él, que había olvidado leyendo la sus vida. pensamientos. Intentó Si levantar lo la quieres, cabeza, pero solo consiguió Ella asintió girarla un despacio, poco hacia la puerta. pero su mirada se fue al horizonte. Su voz fue un jadeo. La tensión en su mandíbula Si has era venido a inconfundible. matarme, susurró, hazlo Vendrán. rápido. Lo sé, Hubo una dijo pausa. él. Luego No el necesitaba crujido de una preguntar silla de quién es. montar, el golpe sordo de botas Ayoka en la se nieve. arrodilló en el cantero del jardín, Pasos. plantando los últimos Una bulbos sombra de cebolla llenó el en la umbral tierra abierto, blanda, enmarcada por nieve y Su trenza crepúsculo. se había soltado. Un Mechones hombre se negros detuvo cruzando allí, su mejilla, alto, de hombros anchos, una raya el de sombrero tierra bajaba cargado por de su escarcha, antebrazo, mangas remangadas un hasta rifle los cruzado codos, a la espalda, el abrigo sus cubierto manos, de blanco, ampolladas por el trabajo, el se rostro movían con curtido por el propósito sol y las gentil, tormentas, como si la pero tierra los ojos confiara en agudos ella. y alerta. Thomas observó observó desde Tyler. el porche, brazos cruzados No había sobre el planeado pecho. detenerse. No había planeado encontrar pero a algo en nadie. cómo se movía, callada, Buscaba unas deliberada, pocas vacas como si el descarriadas suelo que le habían hablara, roto la lo cerca mantuvo cerca de la quieto. cresta norte. Cuando ella se Cuando levantó llegó y la se limpió tormenta, las palmas se en la desvió del falda, camino él buscando habló. refugio. Eres hermosa. La choza parecía abandonada. Ella se desde quedó la helada. línea de árboles. Por un momento Pero pensó aquella que lo voz, había imaginado, mitad oración, que el viento mitad había torcido desafío, sus lo palabras detuvo en en algo seco. que deseaba oír. Ahora, En pero el cuando umbral, se volvió, miró a la mujer él que seguía apenas mirándola, respiraba en el rostro suelo. indescifrable pero no inseguro. El rostro demacrado pero impactante, Ayoka parpadeó. pómulos altos, frente orgullosa, Nadie me ha dicho eso incluso nunca. en su agotamiento. Entonces han estado Parecía ciegos, joven, dijo él, voz baja. Cherokee, Pensó de inmediato. o tontos. 22, Su corazón latió 23 fuerte como una vez, mucho, como despertando de algo ¿muriendo? profundo. Eso era Apartó la inconfundible, mirada, apartando un mechón ¿Estás detrás sola? de la oreja. Preguntó, Los dedos voz le baja. temblaron ligeramente. Ella tosió una vez. No tienes que aguda y decir húmeda. cosas así, murmuró. ¿Hay otro que no veas? Sobre todo no a mí. Él entró, cerró la No puerta digo nada para que no amortiguar el sienta. viento. Ella dudó, Las botas luego resonaron más en en el el suelo mientras se arrodillaba a Soy su lado. Cherokee.
La ¿Y piel viuda? ardía bajo sus dedos. Él respondió con tono Tocó parejo. su frente, miró alrededor. Ninguno de los dos se supone que Sin sienta comida, nada de nuevo. sin leña, sin luz más Pero que el aquí gris del estamos. día moribundo. Se quedaron allí No en la pasarás brisa la noche, suave, a dijo, unos pasos de más para distancia. sí mismo que para ella. El silencio entre ellos Ella se soltó estiró, una risa no débil y pesado, amarga. no incómodo, solo Entonces frágil, no pierdas como algo tiempo. esperando ser nombrado. Veré. Solía Déjame. ser la esposa de alguien, Él la dijo miró, ella, voz luego a la apenas un habitación aliento. destrozada. Sabía No. lo que era ser deseada, ella Ser parpadeó, abrazada como si importara. ¿Qué? No pensé que levantó, volvería a sentirlo. fue Fue al hogar y apiló la poca leña no que de un quedaba. hombre blanco. Sacó un Él pedernal bajó del del bolsillo porche, de pero su se abrigo detuvo y antes de encendió una alcanzarla. chispa, avivándola con cuidado. No te de veo las como cenizas Cherokee frías. primero, dijo. Cuando la llama prendió, Te veo como volvió a Ayoka. su lado y la levantó suavemente. Y cuando en te miro, brazos. Veo a alguien que siguió ¿Qué siendo haces? amable en un mundo que intentó Murmuró aplastarla. Sus Mantenerte ojos viva. brillaron, no lágrimas Ella aún, gimió sino cuando el la lento llevó calor hacia de el algo fuego que y se la depositó descongelaba sobre la dentro. única manta intacta cerca No del se calor. acercó. ¿Por qué? Él tampoco. Él la miró Pero un largo algo entre momento. ellos cambió, como una Porque puerta alguien abriéndose debería. en silencio en la oscuridad. Ella apartó el rostro. No eran amantes. No sabes quién soy. Aún no. Sé lo Pero que el eres, espacio entre dijo ellos él. Ya no estaba vacío. Un ser humano muriendo de Era frío. espera. Ella Promesa. miró el fuego, en silencio. El golpe en la puerta llegó justo Afuera, después el del viento atardecer. seguía aullando. No fue el toque Pero dentro suave de de la un choza, vecino o amigo. Por primera vez en días, fue Algo un golpe luchaba duro, contra el frío. deliberado, puño contra Thomas madera, se sentó a su resonando lado, como sacó advertencia una por toda cantimplora la de su casa. alforja. Thomas abrió Dejó con caer el agua rifle despacio despacio en en su boca, observando Tres cómo hombres su en el pecho porche, subía y bajaba. abrigos polvorientos, cada rostros respiración tensos. más estable que la anterior. El líder, un hombre robusto Sabía de lo barba que gris y vendría ojos después. duros, Dio un preguntas, paso adelante. miradas, Juicios si alguien Buenas se enteraba. noches, Whitaker. Un hombre blanco protegiendo Marsal, a una mujer saludó saludó Thomas era sin invitación emoción. a problemas en estas tierras. No esperaba visita. La gente era cruel, Oímos que incluso tienes sobria, compañía, y la dijo tormenta el no los Marsal, mantendría voz callados calma pero mucho afilada. tiempo. Pero Una al mujer verla cherokee acurrucarse bajo más tu cerca techo. del calor, Un hilo de Thomas color no dijo regresando a nada. sus mejillas. Supo una Otro cosa hombre con detrás certeza escupió al absoluta. suelo. Había tomado su decisión No y no venimos se a debatir. apartaría de ella. Venimos a El recoger. camino al rancho de Thomas era La largo. mano de Thomas se serpenteando apretó en el entre marco. pinos y arroyos helados. ¿Recoger qué? Pero Ayoka recordaba ¿Sabes poco qué de es él, ella? dijo el Marsal. Iba y venía del sueño. Los la rumores cabeza dicen apoyada que en estuvo su pecho ligada a una mientras él la partida de sostenía asalto firme la la primavera silla. pasada. Cuando llegaron, Algunos perdieron el cielo ganado. empezaba a aclarar. Un Un hombre hombre perdió perdió a de su un azul esposa. brumoso. Es mentira. La casa del rancho era sencilla Tal vez y sólida concedió contra el el frío. Marsal, construida no para belleza, Tal vez no. sino para supervivencia. Pero tenerla aquí es un riesgo dentro que no vamos Thomas a permitir. encendió un fuego y la acostó en Thomas un catre salió, junto al hogar, cerrando la puerta detrás. Hirvió agua, Limpió no sus es asunto heridas y la tuyo. envolvió en la colcha más gruesa Es asunto que de tenía. todo colono, Espetó el trabajó en ayudante silencio, joven. Con cuidado, no sin se decir trata de nada odio. innecesario. Se trata de Sus proteger manos a no nuestra eran gente. suaves, pero eran firmes. No ha hecho daño a nadie, experimentadas, dijo Thomas con calma. La trató como alguien que importaba. No se va, no como alguien a quien La compadecer. voz del Marsal se enfrió. Cuando despertó más tarde, Entonces no su nos primer dejas instinto opción. fue buscar el cuchillo que ya Si no mañana tenía. Sigue aquí, volveremos Sus con ojos más hombres recorrieron y la menos habitación modales. desconocida y aterrizaron en Se Thomas, volvieron y se sentado fueron junto junto a la oscuridad, ventana, cascos puliendo un crujiendo rifle. escarcha. Me trajiste Dentro, aquí, dijo Ayoka con lo voz había ronca. oído todo. Él asintió Estaba una en el vez. centro de la habitación, La manos tormenta te apretadas habría a los matado. lados. No pedí que me Deberías salvaran. haberlos dejado entrar, dijo No, en voz baja. dijo él, sin mirarla. Thomas cerró con llave y se No lo volvió pediste. hacia ella. Ella se No. sentó despacio, cada mataría. movimiento protestando en su cuerpo. No les magullado. tengo miedo. La garganta le Deberías. ardía. Él se Él le acercó tendió una despacio, taza de agua puso las tibia. manos en sus hombros. Ella la tomó con vacilación. No eres una carga. Luego bebió. No eres Cuando un se la peligro. devolvió, sostuvo su Eres mirada. alguien por quien vale la pena plantarse. No necesito tu lástima. Ella negó con la cabeza. No la tienes, Lágrimas respondió él asomando. simplemente. No dejaré que Eso ardas la por mí. sorprendió. La voz La de mayoría Thomas de los bajó. hombres blancos que había No conocido dejaré la que te trataban lleven. como algo a temer o como Pero una esa causa noche, para llorar. mucho después de que él se durmiera Este no en la parecía silla hacer junto al ninguna hogar, de las dos Ayoka cosas. se levantó. Se movió en silencio, envolviéndose en un chal, atándose las botas gastadas. No tomó nada más que una cantimplora y el pequeño cuchillo que Thomas le había dado para plantar. Sin comida, sin despedida. Se detuvo sobre él un largo momento, viendo el fuego jugar en su rostro. Parecía más joven dormido, más suave, un hombre que la había elegido no una vez, sino cada día desde entonces. Te amo, susurró, aunque él nunca lo oiría. Luego salió al frío. El viento tenía dientes. La luna colgaba baja. Caminó hacia el sur, hacia los bosques, el sendero serpenteando detrás como una cinta de tristeza. No lloró. Había tomado su decisión. A veces amar significaba irse. Y si Thomas Whitaker moría defendiéndola, nunca se lo perdonaría. Así que desapareció en la noche, sombra nacida de duelo y gracia. Y detrás de ella, el fuego siguió ardiendo.
Thomas despertó con silencio. El fuego se había consumido hasta brasas tenues que palpitaban como latido lento en sueños. La casa estaba demasiado quieta. Solo el leve crujido de la silla bajo él al moverse. Durante los 2 días siguientes hablaron poco. Ella comía lo que él le daba, descansaba cuando él se lo indicaba, pero sus ojos nunca dejaban de observarlo. La sospecha corría profunda, y con razón. Había visto en que se convertía a menudo la bondad. Sin embargo, Thomas nunca cruzó la línea. Nunca gritó, nunca la tocó sin motivo. En la tercera mañana ella preguntó: ¿por qué vives solo? Él levantó la vista de la tetera. Perdí a mi esposa y a mi hijo hace 5 inviernos. Incendio en el granero. Llegué demasiado tarde. Ella no dijo nada al principio, luego más bajo. Perdí a mi marido la primavera pasada. Le dispararon mientras intentaba impedir que sus hombres quemaran nuestras reservas de comida. Él se detuvo. No eran mis hombres. Ella ladeó la cabeza. Todos llevan las mismas botas. Él asintió despacio. Y aún así te saqué de la nieve. Ella apartó la mirada, pero algo dentro de ella se ablandó un poco. Esa tarde, él se sentó junto al fuego y peló manzanas con un pequeño cuchillo de caza. Ella lo observó desde el catre. Dijiste que no me tienes lástima, dijo ella. No la tengo. ¿Entonces por qué? Él dejó el cuchillo. Porque sé lo que se siente perderlo todo y que te digan que lo mereces. Eso la silenció. Afuera, el viento pasaba entre los árboles como un himno. Dentro, 2 personas se sentaban en el parpadeo tranquilo del fuego. Aún no amigos, aún no nada, pero ya no extraños. Y por primera vez en semanas, Ayoka no se sintió completamente sola. Todo empezó con susurros. Un dependiente en la tienda general notó los suministros extra que Thomas compraba, más harina de lo habitual, otro carrete de hilo, 2 pares de guantes en vez de 1. Luego un vecino vio a Ayoka a lo lejos recogiendo leña al borde del bosque. Su trenza oscura, sus botas de cuero de ciervo, el perfil inconfundible de alguien que no pertenecía. La tormenta había pasado, pero otro tipo de frío se instalaba. Al final de la semana, los susurros se convirtieron en habladurías. Las habladurías en juicio, y el juicio en Red Hollow siempre buscaba una excusa para arder. Thomas descargaba sacos de pienso de su carreta cuando llegó la primera confrontación. Dicen que tienes una squaw escondida en tu casa, dijo Yeda Rowe, un ranchero de 3 millas al oeste, brazos cruzados y mandíbula tensa. Thomas no levantó la vista. Los rumores viajan rápido, más rápido de lo que deberían, murmuró Yed. ¿Sabes lo que dice la gente, verdad? Sé que la mayoría no tiene nada mejor que hacer. Yed se acercó. Vamos, Whitaker. ¿Qué hace un hombre como tú protegiendo a una como ella? Thomas dejó caer el último saco de avena con un golpe sordo. Se volvió, limpiándose las manos en un trapo. ¿Una como ella? Quiero decir una Cherokee, dijo Yed con crudeza. Su gente mató a mi tío cerca de Fort Gibson. Y el mío murió en la guerra, respondió Thomas. Pero no culpo a todos los hombres de uniforme por eso. Otra voz se unió. Joe Lawson, el herrero, ojos entrecerrados. No es solo quién es lo que representa. La gente piensa que te has ablandado. Que estás del lado de los enemigos. Thomas los miró a ambos un largo momento. Luego pasó entre ellos y desenganchó su caballo. No es asunto tuyo, dijo. Y no se va a ir a ninguna parte. Le gritaron algo mientras se alejaba, pero no respondió. De vuelta en el rancho, Ayoka esperaba en el porche, brazos cruzados con fuerza. Lo había visto llegar, había visto cómo los hombres se inclinaban hacia él como si quisieran pelear. Podía leer sus rostros incluso a 100 yardas. Cuando Thomas entró, ella estaba allí. No debería estar aquí, dijo sin preámbulos. Él cerró la puerta, el viento presionando contra la madera como advertencia. Estás exactamente donde debes estar. Estoy causando problemas. No lo estás. Te harán daño, dijo ella suavemente. Te quitarán tu tierra, tu nombre. ¿Por qué? ¿Por salvarme? Él pasó junto a ella, encendió el fuego,
Se tomó su tiempo antes de responder. He vivido la mitad de mi vida con más fantasmas que amigos. La otra mitad esperando que alguien me culpara por lo que no pude cambiar. Que vengan. Ella se acercó, voz casi susurro. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo? Él levantó la vista y en sus ojos había algo inamovible. Porque algunas cosas valen más que tierra, orgullo o paz. ¿Y yo? Su voz bajó. Tú mereces estar a salvo. Ella lo miró, palabras atrapadas en la garganta. Afuera, el viento aulló de nuevo, agudo y frío. Adentro, un hombre había trazado su línea. Y por primera vez, Ayoka entendió que lo decía en serio. De verdad, ferozmente. Lucharía por ella, aunque tuviera que quedarse solo. La primavera empezó a susurrar por las colinas antes de que el invierno se rindiera del todo. La nieve se derritió despacio, cautelosa y terca, dejando parches de barro blando y las primeras hojas verdes atrevidas que se estiraban hacia el sol. Los árboles aún estaban desnudos, pero los brotes empezaban a hincharse en las puntas, listos para florecer desafiando la escarcha. Los pájaros volvían en parejas tímidas, y el arroyo detrás del granero cantaba de nuevo, voz clara, fría y viva. En el rancho Whitaker, la vida tomó un ritmo tan suave como la tierra que se descongelaba. Thomas cortaba leña al amanecer, su aliento flotando en el aire. Ayoka alimentaba a las gallinas, chal apretado sobre los hombros, y remendaba camisas gastadas junto al fuego con concentración callada. Se movían uno alrededor del otro con facilidad. Ya no dos personas unidas por palabras, sino por algo más firme, algo que crecía sin esfuerzo. Ella ya no se sobresaltaba cuando él entraba en una habitación. Él ya no medía su voz antes de hablar. A veces hablaban poco, fragmentos sobre el clima, la terquedad del suelo, cuál gallina era la más ruidosa. Una vez, durante el café de la mañana, él preguntó: ¿Qué significa tu nombre? Ella trae felicidad, respondió Ayoka, ojos lejanos, como si el significado perteneciera a otra persona. Pero no a todos les gusta lo que traigo. Él sonrió apenas. La mayoría no sabe qué hacer con la felicidad cuando la encuentra. Dejaron las palabras allí, flotando como humo de leña. Una tarde el cielo se volvió dorado, de ese oro que solo pasa en primavera temprana, sol bajo, viento aún mordiente, pero calor justo debajo de la superficie.